Lo hizo por intermedio de su ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif, el dictador venezolano Nicolás Maduro, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif se abrazan en una reunión en Caracas. En agosto de 2016 la teocracia de Irán le ofreció a Nicolás Maduro un servicio alarmante: miembros de su Guardia Revolucionaria Islámica, IRG, por sus siglas en inglés, podrían participar de la protección de la dictadura que comanda, de acuerdo a datos obtenidos por Infobae. La inquietante oferta se realizó en la última semana, y prometió ser evaluada y tal vez aceptada por el chavista. Ese cuerpo armado fue declarado recientemente por los Estados Unidos como grupo terrorista, y es uno de los principales promotores del fundamentalismo en Medio Oriente y el resto del mundo. La presentación fue hecha para el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, a Maduro, quien anticipó que aceptaría gustoso el convite en momentos de tanta debilidad de la administración caraqueña. La IRG es una fuerza especial de Teherán dedicada a operaciones fuera de las fronteras de su país. Con el cuerpo de élite formado por las fuerzas Quds, Irán operó en la reciente guerra civil de Siria, aplastando a los opositores rebeldes a la dictadura de Bashar al-Assad. No está aún claro si el ofrecimiento se hizo con conocimiento de Moscú, aunque es probable. Lo hizo conjuntamente con Rusia. Durante el sanguinario conflicto armado sirio, quien más se destacó fue el actual comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, uno de los generales más preparados que responden de forma directa al ayatolá Khamenei. El militar es una pieza fundamental en la planificación exterior del régimen teocrático iraní, a tal punto que por él pasan todas las decisiones militares en el resto del mundo, incluido América Latina. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRG, es responsable de muchos abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. La propuesta de Zarif a Maduro coincide con otro preocupante dato: el reinicio de los vuelos entre Teherán y Caracas. Son conocidos como aeroterror por el tráfico de armas y drogas que representan. El pacto se firmó en la última visita que hizo el titular del Departamento para las Américas del Ministerio de Exteriores de Irán, Mohsen Baharband, quien actuó como portavoz del canciller. El primer vuelo de Mahaner hacia la capital venezolana partió del Aeropuerto Internacional Imán Khomeini el pasado lunes 8 de abril, uniendo Teherán con esa ciudad. Junto con él, una comitiva para asesorar al chavista en momentos de crisis. En su interior viajaba Baharband para entrevistarse con Maduro. También ejecutivos de la línea aérea, quienes se reunieron con sus pares de Conviasa para ultimar detalles de la nueva unión. El ofrecimiento iraní encendió las alarmas en toda la región. Es que a la presencia de militares rusos a los que se unirían nuevos envíos de tropas y tecnología en las próximas semanas, ahora el dictador chavista sumaría formalmente a uniformados iraníes, los mismos que controlan, por ejemplo, Hezbollah, una organización terrorista con amplios lazos con el régimen caraqueño. La sirialización tan temida de Venezuela está en marcha.